a otro tema muy picante, muy polémico también, sobre todo a partir de las declaraciones de el pediatra correntino. Dindarte. ¿Cómo? Dindarte. Gracias, mi amor. Dindarte, Dindarte, exactamente. Dindarte. Y esto es un tema que se viene hablando desde hace algún tiempo. Y con estos temas que son tan duros y tan difíciles, como es el que vamos a hablar ahora, está bueno que lo podamos discutir, porque si hubo errores, para que no se vuelvan a repetir. Y lo que estoy hablando ahora tiene que ver con el embarazo adolescente, pero sobre todo el embarazo de adolescentes muy humildes, que no tienen recursos y que, según dicen algunos, son los que hacen posible que para recibir la asignación universal por hijo se queden embarazadas. ¿Embarazos por planes sociales? El diputado del bloque Cambiemos, Javier Dindart, presidente de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, volvió a encender la polémica sobre el embarazo y los planes sociales. Recordemos qué decía el diputado en 2012. Se embarazan porque tienen un recurso económico como premio haber tenido un hijo. Pero en realidad son varias las causas por las que un adolescente se embaraza. Esto fue lo que dijo ayer. Seguimos, después de varios años, con el mismo problema. Con madres, adolescentes, a los cuales no les damos una oportunidad de salir de la pobreza. Y la única opción que tienen es seguir en ese lugar, esperar que alguien le dé una mano que no se la da, porque todas aquellas que reciben una asignación o que reciben una asignación por un hijo buscan tener algún otro para tener un poco más de dinero, y eso es verdad, y está reflejado estadísticamente. Buscan tener algún otro para tener un poco más de dinero, y eso es verdad, y está reflejado estadísticamente. Y no se ofendan por eso, porque es una realidad. 400 pesos a ustedes les puede parecer muy poco, pero en la pobreza extrema no es así. Luego de sus dichos, el diputado dejaría la presidencia de la comisión. La polémica continúa. ¿Embarazos por planes sociales? Justamente lo que veíamos en pantalla fue durante la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Julián Dindart es no solo pediatra, sino que también es ex ministro de Salud en la provincia de Corrientes, desde donde en el año 2012 planteaba lo mismo que escuchábamos hace instantes nada más. Lo que básicamente dice es que la asignación universal por hijo, que son 400 pesos, muchas adolescentes se embarazan justamente tan solo para cobrar esa asignación. Esto es textualmente lo que dice este hombre. Ahora bien, hay datos. Y con los datos uno puede ver a través de las cifras qué es lo que sucede. En el año 2010, la cantidad de embarazos, ¿por qué marcó el año 2010? Tiene que ver justamente con el año de la asignación universal por hijo. Los embarazos de adolescentes de menores de 15 años se redujo desde que comenzó justamente a entregarse la asignación. Y también en los últimos 2 años en las menores de 19 años. Estos son los números. Yo marco las dos posiciones justamente para abrir aquí el debate. Comisión... que vos justamente también yo integro la Comisión de Mujer, Niñez y Adolescencia. Logramos destituir al presidente de la Comisión, Julián Dindart, a este sujeto que tiene esta consideración sobre las mujeres y sobre las niñas, fruto de una campaña que comenzamos en el mes de abril. Apenas nos enteramos de estos antecedentes, presenté una nota a las autoridades de la Comisión de la Cámara de Diputados para pedir la remoción y la separación de este sujeto de la comisión, y tuve el apoyo de activistas del movimiento de mujeres, de organismos de derechos humanos, de otros diputados y diputadas. Y bueno, en el día de ayer, después de una larga parálisis de esta comisión, después de 6 meses de no reunirse, teniendo en cuenta que las movilizaciones por Ni Una Menos cada vez son más masivas, que hay una situación de emergencia, de hecho, en materia de violencia de género, se reunió esta comisión y fue bastante polémico por los dichos que ustedes acabamos de ver. Vos investigaste temas como estos. Sí, me llama la atención, no sé la edad que tiene este diputado, pero me gustaría saber dónde estaba él cuando Goya era el centro del robo de bebés, cuando las madres iban llorando a denunciarle a la hermana Marta Peloni que dentro del gobierno, la asesora de menores, el marido que era abogado, se vendían los chicos a Alemania
y estaba toda la documentación y nadie en Corrientes investigaba esto. Y muchas de las chicas decían que las embarazaban a propósito porque les sacaban el bebé en cuanto nacía, porque era muy buen negocio vender un bebé. Sí, que en ese momento lo estaba haciendo Goya, pero en realidad es una realidad que ocurre. Totalmente. Te hablo de lo que pasó. Existen, son casos muy No, era una gran cantidad, te digo, Pablo. Muy grande. Sí, claro que lo Olmedo, denunciaban. La única que lo digo que no denunciaba. exista, pero digo, me parece que es un fenómeno puntual. Acá lo grave es el embarazo adolescente. Bueno, yo te quiero decir, a eso iba. Si hubiera educación sexual, si los hospitales atendieran a las adolescentes, les explicaran, les dieran los anticonceptivos, esto no sería como es. O sea que acá hay un tema de educación. O comenzando por la educación sexual, como decía recién Cintia. Hay una ley de educación sexual. Claro que hay, porque pero Salta no se es un lugar donde el tema del embarazo adolescente, por lo menos cuando yo estaba, era muy grave. Usted sabe que yo siempre voy a estar a favor de la vida, ¿no? Nunca voy a estar a favor del aborto. Y valoro mucho las mamás solteras que deciden tener un hijo y no tirarle un tacho de basura. ¿Y qué piensa del hombre que lo concibe? Por eso quiero un hombre con valores para que respete ese hijo que nace ¿Pero y no la abandone a la lo mujer. hacen para cobrar los planes sociales también? No lo vería tan así. Discúlpeme, Olmedo, pero en su provincia es la que mayor tasa de embarazos en niñas tiene, y está el caso emblemático de la niña Huichí, que la obligaron a llevar un embarazo producto de una violación a término. ¿Y usted está diciendo que está a favor de la vida cuando pusieron en riesgo la vida de esta niña? Siempre ¿Qué voy vida a es la estar que a usted favor de defiende? la vida Porque ya conocemos y no de la sus muerte. antecedentes en la Porque provincia de Salta. mire, curiosamente yo respeto sus ideales. Mire que nos sentamos uno atrás y otro adelante. Sí, totalmente. Y lo hemos seguido en la provincia de Salta curiosamente, usted está con vida. Por eso discute este tema conmigo. Si su padre hubiera optado por otra cosa, no lo podría discutir. Por eso siempre voy a estar a favor del aborto clandestino, que es la principal causa de muerte materna. Yo no estoy a... Soledad, pero vos estás a favor del aborto producto de una violación. Nosotros estamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, que es muy distinto a decir que uno está a favor del aborto. La mujer elige con quién estar. Primero, acá se está desviando un poco también el eje. Nos estamos yendo un poco. Porque es importante, porque tiene que ver con el problema. Los antecedentes de la provincia plantea, pues yo no gobierno la provincia. Vos dijiste, conocemos los antecedentes de Olmedo, ¿cuáles son? No, los antecedentes son estas posiciones que son posiciones clericales, que son posiciones retrógradas, que son las posiciones que en el gobierno de Salta hacen que la educación religiosa sea una materia obligatoria en la currícula y que justamente se lo ha permitido las leyes de educación que todos los gobiernos han discutido y deliberado con la Iglesia. Y el caso, volviendo a Dindart, en la Comisión de Mujer, Niñez y Familia del Congreso, que hayamos logrado removerlo, es importante. Pero este sujeto, él puede tener sus opiniones, acá el diputado puede tener sus opiniones y lo podemos deliberar y debatir. No se hace una impugnación ideológica. Nosotros lo que hacemos es una impugnación política, porque siendo ministro de Salud, este diputado de la UCR, del Frente Oficialista, no respetó un derecho que ya tenemos, que es el del aborto no punible, que lo tenemos desde 1922 y que tiene que ver con defender la vida de la niña o de la mujer que está teniendo un embarazo de riesgo. Te escucho, Cintia. Claro, coincido absolutamente, porque aparte no se trata de estar a favor del aborto producto de una violación, digamos, eso no está dentro del Código Penal. Digo, pero no está penalizado, o sea que el Estado argentino tiene que garantizar, no es punible el aborto a favor, el aborto producto de una violación. De hecho, justamente es un dato del Código Penal. Sin embargo, muchos médicos por temores se niegan a aplicar. Yo la verdad que me parece que la discusión sobre el aborto es otra discusión, sin embargo siento oposición. Pero creo que hay una especie de ley de conciencia que el médico, si no está de acuerdo, puede negar. Pero el Estado tiene que garantizarlo. Ahora, quería ir por el tema de la asignación universal. Primero decir que no es un plan social. O sea, la asignación universal no es un plan social, es una política de asignación de derechos, o sea, para que las personas que están fuera del trabajo formal cobren lo similar a la que una persona dentro del trabajo formal cobra por asignaciones familiares. Sí, no es o sea, así, no es un plan social. No, es así, pero no es un plan social. Sí, digo, pero no gana eso. No, bueno, porque justamente es un recurso del Estado para paliar esa situación de informalidad laboral. Segundo, la asignación universal por hijo fue la mejor política sanitaria
que hubo en la Argentina. Porque sí, nadie que los chicos, nadie. no digo, pero para aclarar de qué estamos hablando, porque veía el Zócalo decía embarazos por planes sociales, no hay planes sociales con la asignación universal por hijo. Para que un chico cobre la asignación universal por hijo, tiene que estar vacunado, tiene que estar escolarizado. Plantear, vuelvo al punto, plantear el tema de que una mujer se va a embarazar por cobrar un plan social y estigmatizar el planteo como plan social, me parece a mí, desmerecer Silvia, a ese sector de la sociedad. Nos queda muy poquito tiempo, tenemos que redondear. Con este tema, te lo redondeo. Es estigmatizar a la mujer, como diputado de la además. Nación, mi primer proyecto de ley fue justamente a favor de la madre embarazada y que desde el Estado se la sostenga, no solo en la parte económica, sino en la parte... Durante 2 años usted no lee mis proyectos de ley ni mis leyes, pero léala, que son interesantes. Que justamente la sostenga a una madre, sobre todo una madre soltera, donde un padre la abandonó. Yo valoro mucho la vida, por eso estoy a favor de que la vida se produzca. Seguramente usted tiene un proyecto de ley para que el padre que abandona a sus hijos sea preso, ¿verdad? Que los presos trabajen, no tenga duda, que no hagan militancia y salgan a tocar la orquesta como era antes. No tenga duda. Se nos acabó el tiempo. Tienen que pagar la comida y probar laboral. Me quedo con el dato que dio Mumi, que en realidad lo que estábamos diciendo es que a partir de la asignación universal por hijo, en realidad bajaron la cantidad de embarazos. O sea que no es cierto lo que estaba diciendo Dina. Bueno, hay que decir que